Lo primero que tiene que existir es voluntad política. Y en este momento el Ministerio de Educación tiene, bajo la dirección, el liderazgo de la ministra, tiene una enorme voluntad política para introducir ética pública en la función pública. Entonces, eso es lo más importante. De ahí tiene que haber presupuesto, porque tiene que haber mecanismos de entrenamiento, difusión, programas, capacitaciones a las personas, y tiene que haber además una gran oficina de denuncias, porque si no hay denuncias no va a haber ética pública. Tiene que haber denuncias, tiene que haber un buen equipo que reciba las denuncias, que las procese, que le informe a la gente sobre cuál es el estado de su denuncia y que introduzca cambios cuando las denuncias son pertinentes y cuando efectivamente se identifican problemas, y también para castigar cuando hay funcionarios que trabajan mal. Digamos que la ética pública no es solamente un conjunto de buenos deseos, no puede ser. Tiene que tener una serie de instrumentos que la publicitan, que hacen que los funcionarios la conozcan, se la apropien, y al mismo tiempo que genere premios y castigos. Porque si no hay eso, desgraciadamente, termina siendo un excelente discurso, pero en la práctica no funciona. ¿Por qué no funcionan, por ejemplo, o no han funcionado, por ejemplo, en muchos casos, las oficinas de procesos administrativos? ¿Por qué? Porque a nadie le interesaba hacer una denuncia, porque todo el mundo sabía que no iba a pasar nada, ¿no? Y que o prescribía, o finalmente que iba a terminar siendo perjudicado el que hizo la denuncia. Entonces, tiene que haber una buena oficina de denuncias que recojan, que las procesen, que informen y que enmienden o castiguen o premien y protejan a los denunciantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tiene que haber transparencia, porque si no hay ética pública, si no hay transparencia, no va a haber principios y procedimientos de ética pública, ¿no? Tiene que haber transparencia. Entonces, para mí, la idea de informar y, por otro lado, de recoger las denuncias y los malestares de los funcionarios son dos aspectos claves que van a permitir que efectivamente se introduzca y la institución funcione de acuerdo a los principios, los valores y los procedimientos de la ética pública. La primera consecuencia es la deslegitimación de la educación como un valor. En la medida en que tengamos funcionarios que no hacen las cosas bien, que le faltan el respeto, que utilizan la política para intereses, que utilizan el puesto para intereses particulares, que directores de colegios o directores de UGELes que no informan sobre procesos de licitación o de plazas o mueven a la gente de acuerdo a intereses particulares. En la medida en que tengamos todo eso y que ese sea el comportamiento que impera en el sector de educación, no vamos a tener, digamos que se va a ir progresivamente perdiendo el respeto a los maestros, a los directores de UGELes, a los funcionarios, etcétera, porque nadie va a creer que ellos son capaces de hacer algo bien. Y lo que hacen algunos pocos mal van a contaminar a todo el sector. Entonces, ese es un problema muy serio, perder el respeto, perder la legitimidad como institución es algo muy serio, porque ganarla después es muy difícil, ¿no? Entonces, el primer efecto de un sector que se ha ido deteriorando de esa manera es la pérdida de legitimidad, y con la pérdida de legitimidad, la pérdida de autoridad, ¿no?
Entonces, eso en principio es fundamental. Y luego, bueno, lo vemos de manera recontrafáctica en las pruebas PISA, por ejemplo. Si los niños no entienden lo que leen y no entienden de matemáticas, no es porque los niños no quieran entender, es porque tienen profesores que no están enseñando bien, es porque tienen funcionarios que no les están mandando los materiales como debieran mandarles, es porque tienen directores que no les importa nada cuál es la calidad del maestro o del director en cada lugar, es porque no reaccionan frente a quejas de situaciones irregulares y por lo tanto hacen que la gente actúe de manera inercial o le pierda el sentido a la denuncia y el compromiso con el trabajo, y etcétera, ¿no? Los primeros que tienen que demostrar un compromiso con la ética pública son las autoridades. Si creemos que existe un principio de autoridad, pues la autoridad tiene que ser el referente de orden y de ética pública. Y mientras que las autoridades hagan lo que les dé la gana y se farreen la plata del Estado, entonces no vamos a poder exigir ética pública a nadie, porque fácilmente todo el mundo va a decir, ¿por qué voy a respetar yo a mi compañero o por qué voy a respetar yo tal procedimiento si en realidad tenemos al director o a la directora o al ministro o a la ministra o al presidente haciendo tal y cual cosa? Entonces, tiene que haber un principio de autoridad y ese principio de autoridad tiene que estar basado en la autoridad como referente de orden y de compromiso, de respeto, de probidad, etc. Pero eso no quiere decir que en toda la administración pública no deba haber un respeto por el código y por las normas de conductas y procedimientos que están en el código de ética. Yo creo que es clave. Además, tenemos que entenderlo no como una imposición, sino como un mecanismo que va a hacer que nuestra vida en el trabajo sea una vida mucho más agradable, de convivencia más agradable, de respeto, y que va a permitirnos desarrollarnos como profesionales y como técnicos y como trabajadores de manera mucho más efectiva. Entonces, también nos afecta de manera personal, es decir, ir a un lugar para saber que te vas a pelear con la persona que tienes al lado, porque lo que está buscando es serrucharte el piso para meter a su compañero, a su amigo, a su compadre, es mucho más ingrato que ir a un trabajo y saber que puedes trabajar en equipo con las personas de tu mismo departamento y puedes producir algo que después te va a dar además bastante placer profesional y personal el tener un logro, ¿no? Entonces, de hecho, es importantísimo que las autoridades sean un referente de ética pública, pero es fundamental que la ética exista en todos los niveles para generar un ambiente de convivencia grato y de mayor productividad.